Nunca dejes tu lugar de adoración. Todas las citas las voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que abra su Biblia en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 16. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Versión NTV. También lo vamos a poner aquí en la pantalla. Y esta porción, todo el libro de Lamentaciones lo escribió el profeta Jeremías. Y como su nombre lo dice, este libro es un libro donde se lamenta Jeremías. Está lleno de lamentaciones. De hecho, el profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón. ¿Si me ayudan en la pantalla, por favor? La cita en Nueva Traducción Viviente. Lamentaciones capítulo 3, versículo 16. Dice, Nueva Traducción Viviente, por favor. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz. Y yo no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Hasta ahí. Está buena como para una letra de José José, ¿no? Algo así. El profeta está escribiendo del dolor de su corazón. Ahora quiero ponerle un contexto. ¿Por qué está escribiendo así el profeta? En ese momento donde el profeta escribe esa porción, el rey que gobernaba sobre Jerusalén se llamaba Sedequías. El profeta era Jeremías y estaban situados en Jerusalén. Jerusalén había estado rodeada, llevaba 2 años rodeada por el ejército de Babilonia, uno de los imperios más grandes en la historia. Cuando usted estudia historia, uno de los imperios más grandes fue después de Roma fue el de Babilonia. Tenemos otro como el de los griegos, pero en ese momento está el imperio de Babilonia, gobernado por el rey Nabucodonosor. Y Dios había utilizado al profeta Jeremías para hablarles al pueblo de Israel para que se arrepintieran. Una y otra vez, si usted lee el libro del profeta Jeremías, son profecías que Dios le daba al pueblo de Israel para que volvieran a él. De hecho, una porción donde Jeremías le dice, era Dios hablando al pueblo de Israel, les dice: ¿qué mal vieron en mí? Que se fueron tras sus dioses, tras sus ídolos. Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Y una y otra vez el profeta Jeremías les está dando esta palabra. Ahora no era una profeta que nacía una profecía que nacía del corazón de Jeremías. Era una palabra que venía de Dios al pueblo utilizando a Jeremías. Pero ¿sabe qué hacía el pueblo de Israel? No hizo caso. De hecho, en una profecía que da Jeremías, se enoja tanto Israel que lo agarran, lo desvisten, le quitan la ropa, lo amarran y lo avientan adentro de una cisterna, sin comida, sin abrigo, sin alimento. Y es estando en esa condición donde escribe eso Jeremías. Por eso en el versículo 20 dice, Jeremías 3:20 dice: siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Jeremías la estaba pasando mal. Le acababan de quitar su casa. No le hacían caso a sus profecías. Lo meten a esa cisterna amarrado, sin comida. Perdió su familia, perdió amigos. Y es cuando expresa esas palabras. Las voy a volver a leer desde el versículo 16. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo.
O sea, él está dando una lamentación porque por estar haciendo la obra de Dios, le está hablando a Dios, le dice, me hiciste masticar piedras, me revolcaste en el polvo. Tal vez alguna vez te has sentido así, o te sientes en este momento así. Dice, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Tal vez así te sientes, perdí la paz, todos los sueños, el propósito que esperaba de Dios, creo que se perdió. 19 dice, recordar mi sufrimiento y no tener hogar. O sea, literalmente él ya no tenía hogar, le habían quitado su casa. Dice, es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. ¿Y alguna vez usted ha perdido algo? ¿Cómo qué cosas ha perdido? ¿Las llaves? ¿Ha perdido las llaves de su casa? ¿Del auto? ¿Ha perdido? ¿Alguien alguna vez ha perdido su quincena? ¿El celular? ¿En la combi? Todos alguna vez hemos perdido algo, ¿no? Alguna vez también tal vez hemos perdido algún familiar, algún ser querido. Hemos tenido pérdidas, ya sean materiales o de un familiar, de un amigo. Y te sientes mal cuando tienes una pérdida. Te sientes mal, te sientes terrible. Y Jeremías lo había perdido un montón de cosas. Perdió su casa, perdió sus amigos, perdió su familia, y se siente terrible, la está pasando mal. Pero él mismo recuerda que fuera de Dios nada podía hacer. Y continúa escribiendo. Versículo 21 de Jeremías 3. No obstante, parece ser que entre el versículo 20 y el versículo 21 hace una pausa Jeremías. Está triste, está con dolor. Seguramente cantó algo como eso. Yo quiero correr, quiero volver, quiero regresar a ti, Señor. Yo quiero correr, quiero volver, quiero regresar. Jeremías sentía que había perdido la paz. Él mismo escribe, me revolcó en el polvo, me hizo masticar piedras, se perdió todo lo que yo esperaba. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Pero seguramente entre este versículo que viene hace una pausa. Llévame. Llévame de vuelta a ti. Llévame. Llévame de vuelta. Llévame a ti. A ti, donde te conocí, donde me enamoré. Y entonces continúa escribiendo en el versículo 21. No obstante, o sea, a pesar de toda esa situación que le estaba pasando mal, dice, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él y con aquellos que lo buscan.
Jeremías sabía algo muy importante, que aún en esos momentos que la estaba pasando mal, nunca debía perder su lugar de adoración. Y cuando se sentía que la esperanza se le había ido, cuando sentía que ya no había paz, cuando sentía que lo había perdido todo, era el momento de volver al lugar de su adoración, donde podía cerrar sus ojos, podía levantar sus manos. Y se sentía lejos del Señor, podía decirle: Señor, llévame otra vez a ti, llévame de vuelta, quiero estar contigo, porque fuera de ti nada puedo hacer, nada soy. Y es ese momento que en la adoración Jeremías sabía que él mismo se recordaba que el fiel amor del Señor nunca se acaba, que sus misericordias jamás terminan y que su fidelidad es grande. Y termina diciendo en el versículo 25: el Señor es bueno con los que dependen de Él y con aquellos que le buscan. Ahora, ese es el contexto de Jeremías, pero al mismo tiempo estaba ocurriendo algo. Y la historia paralela está en Primera de Reyes. Quiero que me acompañe, Primera de Reyes, capítulo 25. No es ajeno a lo que estamos leyendo, sino es algo que está ocurriendo en el mismo momento. Perdón, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo del 1 en adelante. Dice: así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías. ¿Se recordarán? Les dije, el rey, ¿quién era? Sedequías. ¿Quién era el profeta? ¿Quién era? Jeremías. Están en Jerusalén. El imperio de Babilonia está rodeando la ciudad. Y vamos a entender un poco del contexto. Dice: así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Es decir que llevaban 2 años sitiados. La gente de Jerusalén no podía salir, nadie podía entrar ni nadie podía salir. Jeremías había estado profetizando: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y por consecuencia de que no se arrepienten, viene parte del juicio del Señor sobre ellos. Y parte del juicio es que se levanta el imperio de Babilonia, gobernado por Nabucodonosor, y van en contra de la ciudad de Jerusalén. Pero la ciudad de Jerusalén estaba sitiada, tenía unas murallas de protección. El enemigo estaba afuera, la gente de Jerusalén estaba dentro, y nadie podía entrar ni salir. Tal vez los primeros días, las primeras semanas era fácil, pero conforme fueron pasando los días, las semanas y los meses, las provisiones se les fueron acabando. Hace unos años nosotros vivimos algo así similar, cuando nos encerraron todos en las casas y que no había nada, no habían plazas ni supermercados. Bueno, Jerusalén ya llevaban 2 años. Empezaron a padecer hambre, nadie podía salir ni podía entrar, porque ellos estaban adentro, pero el enemigo estaba afuera. Llevaban así 2 años. ¿Qué es lo que ocurre? Seguimos leyendo. Versículo 3: hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre de la ciudad ya era muy intensa. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar ni salir. Y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces pues empezaron todos a desesperar. Versículo 4: entonces, fíjese lo que hicieron. Abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. O sea, hicieron un hoyo en una muralla. Imagínense esto: está la ciudad de Jerusalén, toda está cuidada, así como usted en su casa pone una barda o pues pone reja, protecciones. Bueno, sí, pero toda la ciudad. Y se desesperaron, se les empezó a acabar la comida y se les ocurre
salir de incógnito, y en una de las paredes de las murallas hacen un hoyo, hacen una brecha. Versículo 4. Entonces, lo último que quedaba de alimento, pero entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, los soldados esperaron hasta la caída del sol y escaparon. Es decir, hacen un hoyo y estaban los babilonios rodeando, esperando que en algún momento alguien se desesperara, saliera, abriera la puerta o hiciera algo que les diera oportunidad para que ellos pudieran entrar. 2 años ellos ahí esperando, nadie entraba ni salía, pero se desesperaron, hacen un hoyo en la pared, salen, y los soldados babilonios ven, uno se da cuenta que hicieron un hoyo y que hay un lugar, un espacio por el cual pueden entrar. Pero dice, los soldados esperaron hasta la caída del sol y escaparon por la puerta que está entre las 2 murallas. Estos eran los soldados de Jerusalén. Detrás del jardín real, entonces se dirigieron al valle del Jordán. Es decir, están ahí, hacen el hoyo, están los soldados del rey Sedequías, afuera está el enemigo, y llevan ahí, están esperando en cualquier momento, abran una brecha, abran una puerta, vamos a entrar. ¿Dónde estaba el enemigo? ¿Dónde estaba? Afuera. Israel, ¿dónde estaba? Adentro. Pero se desesperaron, hacen un hoyo, pero se dan cuenta que todavía es de día, que están en los soldados de Babilonia. Les dice a los soldados del rey Sedequías, vamos a esperar hasta que se haga de noche. Y se hizo de noche y aprovecharon y se empezaron a salir todos. Versículo 5. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó. Entonces la idea fue del rey Sedequías. Dijo, ya no podemos estar aquí, nos vamos a morir de hambre. Y a diferencia de lo que hizo Jeremías, aquí quiero que veamos estas 2 historias paralelas. Jeremías, lo que le estoy contando era el mismo momento donde Jeremías escribió esa porción de Lamentaciones. Jeremías la estaba pasando mal, porque aparte de que también le estaba pasando hambre, por estar profetizando, le quitan su casa, pierde su casa, lo golpean, lo avientan en una cisterna, está sin comida. Pero él se siente que la está pasando muy mal, pero recuerda que no tiene que abandonar el lugar de su adoración. Y cuando él empieza a adorar al Señor, él mismo se recuerda, el fiel amor del Señor es bueno, su amor es para siempre. Sin embargo, y menciona, me atrevo a tener esperanza. Pero el rey Sedequías, en vez de acudir al templo, de ir a buscar al Señor en adoración, en oración, en ayuno, él se desespera y dice, voy a escapar. Toma a algunos de sus soldados y decide escapar. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros ante circunstancias adversas, ante situaciones difíciles. Decimos, esto ya no sirve, no funciona, esto del cristianismo, esto de venir a la iglesia no sirve, porque parece que me está yendo mal, y decides abandonar la iglesia, abandonar tu grupo Conexión, abandonar tu lugar de servicio. Fue lo que decidió hacer Ezequías. En vez de ir al templo, de empezar a orar con todo su corazón, de buscar al Señor, decide abandonar, hacen un hoyo y escapan. Y es algo muy similar a lo que hacemos, a lo que muchas veces hacemos nosotros. Hay una frase que dice, que normalmente se le atribuyen a la historia de Don Quijote y Sancho, pero la verdad es que no es de él, pero normalmente se le atribuyen a ese libro. Y la frase dice, cuando los perros ladran, ¿alguien se la sabe? ¿Es por qué? ¿Es porque tienen hambre? No. ¿Es por qué? Vamos avanzando. Es porque no les di de comer, pastor, también, ¿no? Cuando los perros ladran, es porque vamos avanzando. Mira, si tú estás avanzando en tu comunión con Cristo,
en tu vida cristiana, en conocer más al Señor, los perros van a ladrar. ¿Sí me entiende la analogía? Pero a veces decimos, no, estaba mejor antes. ¿Y qué es lo que decidimos hacer? Lo mismo que hizo el rey Sedequías. Vámonos de aquí, vámonos a huir. Quien nos ve, abandonas tu grupo Conexión, abandonas tu lugar de adoración, abandonas la iglesia, abandonas todo lo que tiene que ver con el Señor. Y se nos olvida que si los perros ladran es porque vamos avanzando. Si estás caminando con Cristo y empiezas a tener luchas, batallas, es porque vas avanzando. Pero muchas veces hacemos lo que hizo el rey Sedequías. Hizo un hoyo y se escapó. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó más adelante? Vamos a seguir leyendo. ¿Qué pasó cuando el rey hizo un hoyo y escapó? Versículo 5. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Capturaron al rey. ¿Quién era el rey? ¿Quién era? Sedequías. Muy bien. Lo capturaron y lo llevaron ante el rey de Babilonia. Era Nabucodonosor, el de Babilonia, que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Fíjese lo terrible que ocurrió. Hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Qué terrible lo que le pasó a Sedequías cuando decidió escapar. Dijo, aquí patitas, ¿para qué las quiero? Ahí nos vemos, ahí se ven. Mientras el rey estuvo dentro, estaba salvo. Lo que tenía que hacer el rey Sedequías era ir al templo, era escuchar las palabras de Dios que les habían dado a través del profeta Jeremías. Les había dicho, qué mal vieron en mí, que se fueron tras sus dioses ajenos, pero no, él dijo, esto no sirve. Se desesperó y huyó. No huyas, no abandones el lugar de tu adoración. El rey escapa y se vuelve un caos. Todos se empezaron a dispersar y atrapan al rey Sedequías. Se lo llevan delante del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Habían atrapado a sus hijos y lo hacen que el rey Sedequías vea cómo los babilonios masacraron a sus hijos. Y luego le sacan los ojos al rey y lo dejaron amarrado con cadenas. Dice, con cadenas de bronce lo llevaron a Babilonia. Y no fue todo. Seguimos leyendo, versículo 8. El 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Qué terrible. Llega Nabuzaradán, se entera de que había un hoyo, un hueco, que el rey había huido, y entra con todo el ejército a través de ese hueco. Entra Nabuzaradán, que era un principal de la guardia de Nabucodonosor, y empieza a hacer una destrucción que ya la había profetizado Jeremías. Y empiezan a hacer una destrucción terrible. Pero lo primero, si se da cuenta, vamos a volver a leer, pero ¿qué fue lo primero que atacó Nabuzaradán y qué fue lo primero que destruyó y que quemó? Vamos a volver. Versículo 8. El 4 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Versículo 9. Fíjese lo primero que hizo. Quemó por completo el templo del Señor. Y ya después se fue después quemó el palacio real, todas las casas de Jerusalén, destruyó todos los edificios importantes y por último destruyó por completo las murallas que tenían. Lo primero que hizo fue ir a quemar el templo.
de Jerusalén. Cuando el rey sale, el enemigo entra. Mientras el rey estaba dentro, el enemigo ¿dónde estaba? Afuera. Pero cuando sale el rey, entró el enemigo. Y lo primero que hizo fue quemar, y se quemó por completo el templo del Señor, que estaba en Jerusalén. Lo primero que los israelitas perdieron fue el lugar de su adoración. Y eso es lo que busca Satanás en cada uno de nosotros: robarte y que tú pierdas el lugar de tu adoración. Es lo que busca siempre. Sedequías lo que tenía que hacer era irse al templo y ponerse a buscar al Señor y adorar al Señor con todo su corazón. Pero en vez de eso, lo que hizo fue huir. Y cuando el rey huye, el enemigo entra, y entonces empieza a hacer una destrucción. Pero lo primero que destruye es el lugar de su adoración. A Satanás no le interesa tanto quitarte otras cosas como el lugar de tu adoración con el Señor, tu comunión con Dios. Porque cuando eso es destruido en tu vida, en tu familia, el enemigo entra y empieza a haber una destrucción de todo lo demás. Cuando abandonas el lugar de tu adoración, y era algo que Jeremías había aprendido, nunca dejar el lugar de su adoración. Y cuando sintió lo que leímos en Lamentación, que le estaba pasando mal, se está quejando, está diciendo: lo he perdido todo, me hiciste morder el polvo, me hiciste tragar piedras. Pero una porción donde es como que hace un alto y dice: pero aún así me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor perdura para siempre. Pero Sedequías no hizo eso. Sedequías huyó. ¿Qué hizo Sedequías? Escapó. Y eso hacemos muchas veces nosotros. Y hoy el mensaje es: nunca abandones el lugar de tu adoración. A veces la empezamos a pasar mal y decimos: no sirve, no me sirve de nada ir a la iglesia, es lo mismo, está peor. Dejo de congregarme, dejo de ir a la iglesia, dejo de asistir a mi grupo, dejo de ofrendar, dejo de dar al Señor, dejo de hacer tantas cosas. No abandones tu lugar. Mantente en el templo. Mantente en el templo. Y me refiero a este lugar, pero más allá, al templo que hay en tu corazón hacia Dios. No abandones tu lugar de adoración. Tiene que ver con este lugar físico, con la iglesia, pero más allá, el templo que has puesto en tu corazón al Señor. No lo abandones. Porque cuando abandonas tu lugar de adoración, comienza la destrucción. Lo primero que hizo el enemigo fue, dice, quemó por completo el templo del Señor. No abandones tu lugar de adoración. Jamás, jamás. Quiero darte muy rápido 3 consejos para que nunca abandones tu lugar de adoración. Y el primero está en el Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4 dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Toma la decisión de adorar siempre al Señor, siempre, en todo momento, en todo tiempo. Yo creo que si me pueden ayudar con los ventiladores, por favor. En todo tiempo adora al Señor. Aquí el salmista está diciendo: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Toma la decisión, mi querido hermano, mi querida hermana, de adorar al Señor siempre. Cuando la pasas bien o cuando la estás pasando mal. Toma la decisión de siempre venir a la adoración congregacional, a la oración congregacional. Porque es tan importante tu relación con Dios en lo privado, en lo secreto.
Pero cuando vienes y juntamente con los hermanos en Cristo, podemos juntos levantar nuestras manos, podemos buscar al Señor. La Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está ahí, que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Toma la decisión de nunca dejar tu lugar de adoración, de adorar siempre. Como él lo expresa el salmista David: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa de Dios todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. O sea, él está hablando de que David sabía muy bien que nunca podía abandonar el lugar de su adoración. Y dice en el versículo 5: pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Es decir, David sabía muy bien que el lugar de adoración, cuando la estás pasando muy mal, cuando entras a la presencia del Señor, ahí vas a ser guardado del maligno. Dice: ahí me ocultará cuando vengan dificultades. Él me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Jeremías sabía muy bien eso, David sabía muy bien eso, pero el rey Sedequías no. El rey Sedequías decidió huir, dijo: aquí nos vamos. Y es cuando el rey sale, el enemigo entró y empezó a destruir todo. Y tal vez en tu hogar, en tu familia, hemos descuidado el lugar de nuestra adoración. Hemos empezado a tener otros amores, del trabajo, del negocio, de la diversión, y hemos descuidado el lugar de nuestra adoración. Y cuando eso pasa, el enemigo entra y lo primero que busca, el enemigo, antes de quererte quitar tu trabajo, quitarte tu matrimonio, va a buscar quitarte el lugar de tu adoración. Porque cuando dejas de adorar al Señor, ya no va a ocurrir lo que dice el versículo 5 del Salmo 27. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Nunca dejes el lugar de tu adoración. ¿Qué te parece si cierras tus ojitos en tu lugar? Una cosa pediré, me quiero quedar en Dile una cosa. Todos los días de mi vida, una cosa. Señor, queremos estar siempre contigo, Señor. No queremos abandonar el lugar de nuestra adoración, Señor. Decida adorarte siempre, Jesús. Amén. Puede abrir sus ojos. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mi mensaje es: nunca dejes tu lugar de adoración. Número 1, toma la decisión de adorar siempre. Número 2, ponte a cuentas con Dios rápido. ¿A qué me refiero? Que fallamos, constantemente fallamos, nos equivocamos, pecamos. Pero la Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él no nos va a desechar, Él no nos va a apartar ni nos va a condenar. Dice: Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Ponte a cuentas con Dios rápido. Te equivocaste, fallaste, hiciste algo, dijiste algo, algo que sabías que no teníamos que haber hecho. Debemos de ser rápidos para ponernos a cuentas con el Señor. Y como dice las Escrituras, si mis pecados fueran como la grana, como la nieve se emblanquecerán. Si fueran rojos como el carmesí, Él las va a hacer como blanca lana. También la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El problema es que muchas veces fallamos, nos equivocamos y el enemigo nos mete mentiras, y en vez de pedir perdón al Señor, de buscar al Señor, buscar esa restauración, ese arrepentimiento, nos quita el lugar de nuestra adoración, y cuando menos nos damos cuenta ya estamos bien metidos ahí. Por eso el segundo consejo es: ponte a cuentas con Dios rápido. Y el tercer consejo y el último, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice: piensa en lo bueno, que tus pensamientos estén enfocados en lo bueno. Y mi tercer consejo es: edifiquemos en lugar de derribar. Tal vez varios de los que están aquí tienen la cualidad de ser perfeccionistas. Y el ser perfeccionista es, ves lo malo dentro de tanto bueno que hay. Ves lo malo, es decir, todo está bien padre, pero el perfeccionista es el que ve el pelo en la sopa, ¿no? La mosca ahí en el pastel. Está toda la pared blanca, pero hay un puntito ahí negro, y en vez de ver todo lo bueno, se enfoca en ese detalle. Y aquellos que son o que somos perfeccionistas, lo digo desde un punto de vista que es un defecto, porque nos empezamos a concentrar en lo malo. Y muchas veces así pasa en nuestra vida espiritual. Nos empezamos a enfocar en todo lo que nos falta, lo que no tenemos, y es cuando nos desesperamos. Decimos: no funciona, no tengo esto, y huimos, y el enemigo entra. Por eso mi tercer consejo es: edifica, enfócate en lo bueno. Lo bueno. Tal vez hay un montón de luchas en la familia, en el matrimonio, en tu hogar, pero enfócate en lo bueno que Dios te ha dado. Edifiquemos en lugar de derribar. Nunca dejes tu lugar de adoración. Jeremías dice: me atrevo a tener esperanza, aunque no la estoy pasando tan bien como esperaba. Me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Si me iban poniendo en la pantalla, Lamentaciones 3. Y si usted continúa leyendo y ve la historia del pueblo de Israel, lo que pasó cuando Sedequías huye, hace el hoyo, escapa, entra en Nabuzaradán y hace la destrucción de todo Jerusalén. Es parte de la deportación a Babilonia. De entre ellos se llevaron a Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Pero una parte importante fue esa mala decisión que tomó el rey Sedequías de huir, de escaparse. Y fue cuando el enemigo pudo entrar, y lo primero que hizo fue el lugar de su adoración. Y que nuestras vidas nunca abandonen el lugar de nuestra adoración. Porque escucha bien, Satanás siempre va a buscar robarte, destruir el lugar de tu adoración. Decídete a adorar siempre. Ese es el primer consejo. Decide adorar siempre. Ponte a cuentas con Dios cuando hayas fallado. Segundo consejo. Y tercero, edifica en lugar de derribar. Concéntrate en lo bueno, en lo puro. Así como estás sentadito, cierra tus ojos. Así con tus ojitos cerrados.
Señor, tal vez no la estamos pasando bien y nos sentimos como expresó Jeremías: mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. La estaba pasando mal y tal vez tú no la estás pasando tan bien en este tiempo, en esta temporada de tu vida. Jeremías, siendo el profeta, estaba pasando mal. Había perdido tantas cosas. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Así como estás sentadito, si tú te puedes identificar con esta expresión que hizo Jeremías, en tu lugar sentadito, levanta tus manos. Tal vez te sientes en una condición así, perdido la esperanza. Me siento derrotado, tal vez cansado, con tus ojitos cerrados, tus manos levantadas. Señor, oro por cada uno de los que nos podemos sentir así como Jeremías. Y se me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz, y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Pero fíjate lo que escribe, versículo 21: no obstante, me atrevo aún a tener esperanza. Señor, que hoy mis hermanos que se sienten tal vez derribados, derrotados, con pérdidas, Señor, que hoy venga esperanza a sus vidas, a sus corazones, y puedan decir como Jeremías: me atrevo a tener esperanza. Me atrevo a tener esperanza. Vamos, tú que tienes tus manitas levantadas, dile esto al Señor: hoy me atrevo a tener esperanza todavía. A pesar de mis circunstancias, a pesar de mi situación, me atrevo a tener esperanza. Me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. El fiel amor del Señor nunca se acaba. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Nunca se acaba mientras recuerdo lo siguiente: sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. El Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Dile: me atrevo a tener esperanza. Una vez más, vuelvo al lugar de mi adoración. Vuelvo al lugar de mi adoración. Vuelvo al lugar de mi adoración. Vuelvo al lugar que tal vez el enemigo quiso quitarme, quiso robarme, y por unos momentos dejé mi lugar de adoración. Hoy queremos volver a ti, Señor. Hoy queremos volver a ti. ¿Te parece si nos ponemos de pie? Ponte de pie. Llévame al lugar de mi adoración una vez más. Yo quiero correr, quiero volver, quiero regresar a ti, Señor. Yo quiero volver. Yo quiero correr, quiero volver, Quiero regresar.
quiero volver. Yo quiero correr, quiero volver. Quiero regresar a ti, Señor. Díselo una vez más. Yo quiero correr.